El título del mensaje del día de hoy es La parábola del sembrador, el terreno junto al camino. Y está basado en el libro de Lucas capítulo 8, el versículo 11 y el versículo 12 que dice así. El sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron en el camino. La gente las pisaba y vinieron las aves del cielo y se las comieron. Versículo 12 dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. He leído en la versión Palabra de Dios para Todos. La semana pasada hicimos una introducción a la serie ¿Qué clase de terreno eres? Basado en la parábola del sembrador. Dijimos que en esta parábola se mencionan tres elementos principales que son el sembrador, representado por el Señor Jesucristo, quien fue el primer sembrador, y quienes ahora predican la palabra del Señor o siembran la palabra. También está la semilla, que está representada por la palabra de Dios, como dice el evangelista Marcos, y el terreno, que representa el corazón del hombre. La semilla que esparció el sembrador cayó en 4 tipos de terrenos. Uno de ellos fue junto al camino, otro en medio de pedregales, otro entre espinos y otras semillas cayeron en buena tierra. Dijimos también que esta parábola habla más de los terrenos que del sembrador. Por eso estábamos pensando que debía llamarse más la parábola de los terrenos en lugar de la parábola del sembrador. Hoy estaremos meditando en el primer tipo de terreno que nos habla esta parábola, que es el terreno del camino o junto al camino, como lo dicen los otros evangelistas. Lucas capítulo 8, versículo 5 dice, el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron en el camino. La gente las pisaba y vinieron las aves del cielo y se las comieron. Antiguamente el sembrador se amarraba un costalillo, un costal a la cintura e iba esparciendo la semilla por donde caminaba por todo el campo. En ese tiempo no se acostumbraban a tener muros en los terrenos, tampoco habían cercos, sino habían pequeños caminos por donde caminaban las personas y también los sembradores. Lucas dice que al esparcir las semillas, parte de ellas cayó por el camino. Pregunto, ¿cómo es la tierra que está en los caminos? ¿Cómo es la tierra que está en los surcos, ahí en esas tierras de sembrío? En primer lugar, esta tierra es una tierra dura. Es casi como cemento. Está tan endurecida porque es una tierra que por ahí se transita en todo momento. Además es una tierra seca y es una tierra impenetrable. Lucas dice que había sido pisada, pisoteada por la gente. ¿Sabes, querido hermano? Este tipo de terreno representa un corazón duro. Lucas explica que no solamente la tierra estaba dura, sino que la gente pisaba las semillas que el sembrador sembraba. Es decir, que por las pisadas las semillas se quebraban y quedaban pedazos de semillas. O las semillas que lograban sobrevivir, dice el evangelista, que venían las aves del cielo y se las comían. Esta parábola, este terreno junto al camino o en el camino, vamos a dividir esta meditación en 3 partes. En primer lugar, estaremos viendo que el terreno junto al camino significa un corazón duro. Dice Lucas que parte de la semilla cayó en el camino y los otros 2 evangelistas, Marcos y Mateo, dicen que cayó junto al camino. La tierra en el camino o junto al camino, como dije, es una tierra dura, seca e impenetrable. Y esta tierra representa el corazón del hombre. ¿Quiénes son estas personas que tienen un corazón duro? Veamos algunos ejemplos. En primer lugar, diremos que en el tiempo de Jesús,
eran los fariseos, porque ellos escucharon al mejor sembrador de todos los tiempos, recibieron la mejor semilla de todos los tiempos, pero aún así resistieron. Ellos rechazaron la palabra. No solamente rechazaron el mensaje, sino que al final también rechazaron al mensajero, llegando incluso hasta crucificar a Jesús. Cuando Esteban, el primer mártir de la iglesia, estaba siendo apedreado, antes de morir, les dijo a los fariseos, en Hechos capítulo 7, versículo 51, tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. He leído una nueva versión internacional. Esteban dijo a estas personas, ustedes son duros de cabeza, pero también duros de corazón y tercos de oído. Siempre se están oponiendo al Espíritu Santo. Me llama mucho la atención, queridos hermanos, que aún la mejor semilla, sembrada por el mejor sembrador, en un corazón duro, no puede dar fruto, como pasó con los fariseos. Pero en segundo lugar, la persona con un corazón duro está representado por los hombres de los cuales habló Pablo en 1 Timoteo 4:2, en donde dice que habían personas que tenían la conciencia cauterizada. Esta conciencia cauterizada sería una característica de los hombres de los últimos tiempos. Es decir, que sus mentes y corazones estarían llenas de otras cosas. Estarían siguiendo doctrinas cerradas y no tendrían interés en las cosas de Dios, las cosas espirituales. Estaba investigando un poquito qué significa tener una conciencia cauterizada y encontré que es la conciencia que está quemada. Es decir, ya no siente nada. Significa una conciencia endurecida. En tercer lugar, la tierra en el camino o junto al camino también está representada por las personas que tienen un corazón duro. Como dice Isaías 46:12, escúchenme ustedes, gente de corazón duro, que están lejos de la justicia. He leído una nueva versión internacional. Una persona con un corazón duro es insensible a la voz de Dios y por ello está pecando continuamente. Le parece que lo que hace es normal y no puede discernir entre el bien y el mal. Como lo dice Isaías 5:20, hay de ustedes que llaman a lo bueno malo y a lo malo le llaman bueno, que convierten la luz en oscuridad y la oscuridad en luz, que convierten lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. Es decir, una persona completamente confundida, insensible a la voz de Dios, que a lo bueno le llama malo y a lo que hace malo le llama bueno. En cuarto lugar, un hombre de corazón duro no entiende las cosas de Dios, como bien dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre con un corazón duro no percibe las cosas que son de Dios, dice el apóstol Pablo. Para este hombre las cosas de Dios son una necedad. Y siempre todo lo relacionan a lo físico, a lo material, a lo que se ve, a lo que se puede tocar. ¿Se acuerdan ustedes cuando Nicodemo fue a buscar a Jesús de noche? Cuando Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo le dijo a Jesús, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y nacer otra vez? Este tipo de hombre con un corazón duro, las cosas de Dios no las puede entender, son necedad. Y todo está relacionado a lo físico, a lo que se ve, no creen en las cosas espirituales. También para este hombre las cosas de Dios, como dice este versículo, son locuras. Las cosas de Dios no son racionales, salen de lo normal, son una locura. Como dice aquí en 1 Corintios 1:18, sé bien que para los perdidos el mensaje de la cruz es una locura,
pero para los salvos. Esto es para nosotros, es poder de Dios. Queridos hermanos, el hombre con un corazón duro, las cosas espirituales son una locura. Me hace recordar que cuando aún no era un seguidor del Señor, cuando era muy joven, no podía entender por qué los hermanos iban tanto a la iglesia. Para mí era una pérdida de tiempo. Hubo un tiempo que podía estar siendo utilizado para generar dinero o para la diversión. No lo entendía, era una locura. Y también este hombre con un corazón duro no puede entender las cosas de Dios. ¿Recuerdan al etíope en Hechos capítulo 8? Él venía de Jerusalén y se iba a Etiopía adorando a Dios. Y estaba leyendo el profeta Isaías, pero no podía entender las cosas de Dios. Felipe se acercó y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Estas personas que oyen la palabra, el problema no es que les falta palabra. Muchas veces conocen la palabra de Dios, pero no conocen al Dios de la palabra. Conocen una religión, pero no tienen una relación con Jesús. Conocen la palabra, pero la palabra no ha penetrado en sus corazones. La saben, pero no las aplican. Un buen ejemplo de esto es Judas. Caminó con Jesús, escuchó los mensajes del Señor, vio los más grandes milagros, pero al final traicionó a Jesús. El problema no fue la falta de la palabra, sino falta de aplicar esa palabra en su vida. ¿Sabes, querido? No es suficiente oír la palabra, sino obedecerla. Como dice Santiago, capítulo 1, versículo 22. El conocimiento sin la aplicación endurece el corazón. No debemos ser solo oidores, sino hacedores de la palabra. Te pregunto en este día, ¿qué tipo de terreno es tu corazón? ¿Es como el terreno junto al camino o en el camino? ¿Está tu corazón endureciéndose o ya está duro para las cosas espirituales? ¿Qué tipo de terreno es tu corazón? En segundo lugar, vamos a ver que Satanás arrebata la semilla sembrada junto al camino. Hermanos, el versículo 4 dice que vinieron las aves del cielo y se comieron la semilla. Porque esta semilla quedó en la superficie. Por eso vinieron las aves del cielo y la comieron. No penetró en el terreno porque estaba duro. Y más adelante, Marcos en el capítulo 15, en el verso 15, también explica esto y dice, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. En Lucas capítulo 8, versículo 5 también dice, luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salve. La realidad, querido hermano, es que existe un enemigo que no quiere que escuchemos y entendamos la palabra de Dios. Los evangelistas lo denominan como el malo, Satanás y el diablo, quien no quiere que creamos y nos salvemos. El enemigo, querido hermano, hará lo imposible para que no acepten la palabra de Dios. Va a estar atento cuando alguien comparta la palabra y va a venir inmediatamente, como lo dice el libro de Marcos. Enseguida viene Satanás y quita la palabra del corazón. Querido, cuando nuestras conciencias están cauterizadas, cuando tenemos un corazón duro, como el terreno junto al camino, cuando la semilla no puede penetrar y germinar, vamos a ser una presa fácil para el enemigo, quien vendrá y quitará la semilla que ha sido sembrada en el corazón. Debemos ser conscientes que hay alguien que no quiere que escuchemos la palabra. Menos aún quiere que la creamos y que seamos salvos. Dice esta escritura que arrebatará la semilla, que es la palabra, que ha sido sembrada en nuestros corazones. Esto es una realidad. Pero en tercer lugar, no solamente el terreno junto al camino es un corazón duro,
Y no solamente que la semilla que no penetra viene el diablo y la arrebata, sino que también hay buenas noticias. Sí, querido hermano, hay buenas noticias porque si el terreno de tu corazón es como este terreno junto al camino, un terreno duro, seco, impenetrable, un terreno estéril, hay buenas noticias. Tu terreno, tu terreno puede ser transformado en una tierra fértil. La tierra dura del camino puede ser transformada en una buena tierra. ¿Qué se necesita para que una tierra estéril sea transformada en un terreno fértil? Investigué un poco sobre esto, cómo convertir una tierra estéril en una tierra fértil, y encontré que dos de las cosas más importantes que necesitas una tierra para que sea fértil es materia orgánica y agua. La materia orgánica es como el alimento de la tierra y permite que esta tierra tenga nutrientes. La materia orgánica está dada por el compost, que es las cosas orgánicas que están desintegradas, tanto sean orgánicas de animales o también puede ser plantas o verduras. Estas puestas en tierra se descomponen y esto es el alimento que la tierra necesita, el compost, el estiércol, otros materiales orgánicos que comúnmente nosotros llamamos abono o fertilizantes, alimentan, potencian la tierra. Esta materia orgánica es como el alimento de la tierra. Mejora la estructura del suelo, permite una mejor retención de la humedad y le da los nutrientes que la tierra necesita para alimentar a las plantas. Pero además de esta materia orgánica, de este fertilizante o abono, la tierra necesita agua. El agua es esencial para mantener la humedad del suelo en niveles óptimos. La combinación entre la materia orgánica que da nutrientes a la tierra y el agua que hace que la tierra sea fértil, hermanos, hace que la tierra con esta combinación esté húmeda, sea suave y la tierra pronto se vuelve en una tierra de color negro, marrón, oscuro, que es la tierra buena, la tierra fértil. Queridos hermanos, se puede convertir un terreno estéril en un terreno fértil. Se puede convertir este terreno duro en una tierra suave, en una tierra que tenga agua, que esté húmeda y que esté lista para ser sembrada y producir mucho fruto. Hace algunos años, una de las responsabilidades que tenía en la región Sudamérica era coordinar los ministerios de compasión en todos los países, en los 10 países de América del Sur. En cierta oportunidad estaba compartiendo un taller de estos ministerios de compasión en la ciudad de Guayaquil. Hablamos sobre lo que la iglesia puede hacer para ayudar a solucionar los problemas de la comunidad. Asistió a este taller Gioconda, la líder de los jóvenes de la iglesia de un pueblo llamado Rosa de Oro, a 1 hora de Guayaquil. Ella estaba muy preocupada por la pobreza que vivían los pobladores en esta ciudad y nos invitó a visitar el pueblo y aún nos invitó a conversar con los líderes de la iglesia y también con los pobladores de Rosa de Oro. Después de algunas sesiones y de conversar sobre los problemas de la comunidad, se determinó que el problema mayor era que no había fuente de trabajo. Y porque la mayoría del tiempo, la mayoría del año, de los meses del año, había sequía. Y los padres tenían que emigrar, salir a la ciudad de Guayaquil en busca de trabajo. Y esto ocasionaba que los niños crecieran sin sus padres. Buscamos la ayuda de un ingeniero experto en este tipo de trabajo, de irrigación. Y lo encontramos en una institución cristiana. Amablemente aceptó ayudarnos y liderados por él, se hizo un plan en donde toda la comunidad fue involucrada. La meta era hacer pozos en lugares estratégicos para regar el agua.
La meta era tener agua todo el año, aún en el tiempo de sequía, que permita que la tierra siga produciendo. En primer lugar se trabajó la tierra, se instalaron los pozos de agua y después de unos meses se empezó a sembrar. La tierra que era estéril se convirtió en una tierra fértil. Oh, hermanos, fue una gran bendición para la comunidad. Ya los padres no tenían necesidad de buscar trabajo en otras ciudades. Ahora había trabajo suficiente en las tierras de la ciudad, del pueblo. Y no solamente esto, había alimento para todas las familias. Y esta tierra estéril se convirtió en una tierra fértil. Pensando en esta experiencia y también en lo que necesita la tierra estéril para que sea una tierra fértil, pensé en la palabra de Dios, porque es el alimento espiritual que nuestra alma necesita. Así como la tierra necesita fertilizantes y abono para alimentar la tierra, también necesitamos la palabra de Dios que alimente nuestra alma. Pero también pensé en el Espíritu Santo, que en la Biblia está representado por el agua. Lo que el agua es para la tierra, lo es el Espíritu Santo para nuestros corazones, nuestras vidas. Aquí algunos pasajes que comparan la palabra de Dios con alimentos esenciales para nuestro crecimiento espiritual. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 15, versículo 16, dice el profeta Jeremías: cuando tus palabras fueron halladas, las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón. Cuando hallé tu palabra, la comí y fui transformado mi corazón en gozo y alegría. Mateo capítulo 4, versículo 4 dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Esto significa que el pan material alimenta nuestro cuerpo, pero la palabra de Dios alimenta nuestro espíritu. Y en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hermano, la palabra de Dios como la leche más importante que el bebé tiene, la leche materna, la leche espiritual no adulterada, y por ella crecemos para salvación. Estos versículos nos enseñan que la palabra de Dios es fundamental para nuestra nutrición espiritual. Nos animan a buscarla, nos animan a leerla, a meditarla. Hermanos, es el alimento que necesitamos para crecer en la fe. Queridos, si sentimos que nuestro corazón se está endureciendo, si sentimos que las cosas espirituales, las cosas de Dios ya no nos atraen, es posible que necesitemos buscar el alimento que nuestras vidas hoy necesitan. Y este alimento es la palabra de Dios. Dice Romanos 10, 17, así pues la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. La fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Pero no solamente necesitamos el alimento para nuestras almas, sino también el agua espiritual, que está representado por el Espíritu Santo. Dice Isaías 44, 3 y 4, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, ríos sobre tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. El profeta dice que Él derramará, el Dios, el Señor derramará aguas sobre la tierra seca. Hará brotar en el desierto ríos sobre la tierra árida. Así como su espíritu derramará sobre nuestros corazones. Y la bendición de Dios será sobre nuestros hijos y sobre nuestros nietos. Ellos crecerán como sauces junto a las riberas de agua, que es el Espíritu Santo. Y hablando del agua y del Espíritu, el evangelista Juan, en el capítulo 7, versículo 38 y 39, dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Sí, queridos, si creemos en Jesús,
hermanos, de nuestro interior correrán ríos de agua viva, que es el Espíritu Santo, que fluirá de dentro hacia afuera. Querido, si sentimos que nuestra vida se está secando, si nos sentimos estériles, que no estamos dando el fruto, si sentimos que nuestra vida no tiene sentido, se está secando, hermanos, es posible que necesitamos trabajar en la tierra de nuestro corazón. Necesitamos alimentar esa tierra con la palabra de Dios. Necesitamos que esta tierra sea regada por el Espíritu Santo, como dice el profeta Isaías. Sabes, querido, la buena noticia es que Dios puede transformar esa tierra dura en una tierra suave. Dice el Señor en Ezequiel capítulo 36, versículo 26 al 28, os daré un corazón nuevo. Pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me estaréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Oh hermanos, daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de nosotros. Quitará el corazón de piedra y nos dará un corazón de carne. Qué maravilloso lo que Dios puede hacer cuando somos humildes delante de Él. Cuando venimos con un corazón dispuesto. Él puede hacer el cambio en nuestros corazones para que podamos dar fruto a 30, a 60 y al 100% para la gloria de Dios. Si tú eres uno de los que sienten que tu corazón se ha endurecido, que sientes que no está dando fruto como deberías estar dando, te invito a que vengas hoy al Señor y le digas, Señor, ayúdame. Quiero que transforme mi corazón de un corazón duro, de un corazón de piedra a un corazón de carne. Señor, quiero ser buena tierra. Quiero ser una tierra fértil que dé fruto, mucho fruto para tu gloria. Ayúdame, Señor. Te necesito en el nombre de Jesús. Amén y amén.